Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Mm, No. Ya. No sé qué pongo primero. ¿Cómo 10? ¿De primero? Ujú. Ah, no, de primero 4. Naydelin y... ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Licen. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿A usted? Qué bueno, espero que estén bien todos. Ya, Licen. Ya, mija, gracias. Ya pues los conocí. Bueno, esperemos un ratito que se conecten sus compañeros, ¿ya? Ya, Licen. Biología. Ya, Shui dice que va a comer. Dylan. Sí. ¿Qué vas a comer? ¿Por qué me dices Dylan? Dylan. Yo te Dylan. Ay. Si no te dice nada. ¿Y por qué no comes? ¿Ah? ¿Por qué no vas a comer? Ya comimos. Ok, chicos, vamos a empezar hasta que el resto de sus compañeros se integren. Ustedes ven que es súper poquito el tiempo que tenemos, así que vamos a iniciar ya. Bueno, como ustedes saben, ya vamos a empezar a terminar mejor dicho, ustedes van a terminar las clases de forma virtual, entonces vamos a tratar de ver la forma para tratar de igualarnos, de avanzar con la materia y que ustedes también puedan aprender un poco, tengan algo de conocimiento para que puedan pasar al otro curso. Entonces, sí les pido que hablen con sus compañeros, los que no puedan conectarse, igual voy a seguir subiendo las diapositivas y el video de la clase que vamos a tener, ¿sí? Entonces vamos a iniciar. Les voy a compartir la pantalla con las diapositivas que preparé para esta clase para que vayamos avanzando. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, si quieren hacer algún tipo de pregunta, me la hacen sin ningún inconveniente. Hasta ahí sí están viendo mi pantalla. ¿Ya ven las diapositivas? Sí. ¿Sí? Yo sí. Sí. Si alguien tiene alguna pregunta, igual activa su micrófono y me hace cualquier tipo de pregunta, no tengo ningún problema, ¿sí? Pregunten, si es que necesitan saber algo, igual lo hacen sin ningún problema, porque después si se quedan con dudas es peor, ¿ya? Entonces, hoy vamos a hablar, la última clase que les envié, la última clase que nosotros vimos y les envié la tarea, estábamos viendo todo lo que son las células, ¿sí? Ustedes recuerdan, existen dos tipos de células, la eucariota y la célula procariota, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia entre la célula eucariota y la célula procariota? ¿Qué dijo Lisa? ¿Cuál es la diferencia entre la célula procariota y la eucariota?
Creo que era en de las plantas y de los animales. Ya, la célula, bueno, no tanto de las plantas. La célula eucariota se divide en dos, en animal y vegetal. Y la procariota, ustedes recuerdan, eran aquellas células primitivas, ¿sí? La célula procariota se caracterizaba ¿por qué? Células primitivas, las principales eran células que tenían bacterias y las archaeas, que son las bacterias o las células más primitivas. Eran las que en un inicio no constaban con un núcleo definido, sino que se encuentra el regado en la membrana, ¿sí? Esas eran las células procariotas. A diferencia de las células eucariotas, que son un poco más complejas, ya tienen un núcleo definido. Estas se dividen en dos, en células eucariotas animales y las células eucariotas vegetales, ¿sí? Esa era la última clase que les mandé, que si no se acuerda, por ahí tienen las diapositivas, lea, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Hoy vamos a ver y vamos a hablar un poquito sobre los organelos de las células eucariotas. ¿Sí mira mi pantalla? ¿Sí? Sí. Células. Vamos a empezar. ¿Qué es una membrana plasmática? Recuerdan que ustedes al inicio les enviaba las diapositivas y les decía las partes de la célula, ¿sí? Una célula constaba ¿de qué? De un núcleo, de un nucleolo, de un citoplasma, de una membrana celular, de ribosomas, lisosomas. ¿Qué más? ¿De qué más contaba? Un aparato de Golgi, sí, si ustedes recuerdan, cuando les envié la clase anterior. Vamos a ver un poquito qué son las membranas plasmáticas, cuáles son las partes de la célula, cuál es su función, para qué sirve, ¿sí? Para seguir avanzando con el tema de la célula, ¿sí? ¿Todos miran mi pantalla? ¿Todos me escuchan sin ningún problema? Sí. Sí. Ya. Ok. Entonces vamos a avanzar. ¿Qué es la membrana plasmática? La membrana plasmática está formada por dos capas de fosfolípidos, ¿sí? ¿Qué eran los fosfolípidos? Los fosfolípidos es un tipo de grasas, ¿sí? Que está recubriendo a la membrana plasmática. ¿Cuál es la función? Es controlar la entrada y salida de sustancias. Es decir, nosotros tenemos muchas sustancias que van a alimentar a la célula y que va a hacer posible el funcionamiento de la célula. Entonces, esta membrana fosfolípida lo que hace es dar paso, como ustedes ven en la imagen, hay dos capas. Esta se abre para poder dar paso a que ingresen la célula, las sustancias a la célula, ¿sí? Son los glucocálix. Estos glucocálix son sustancias que contienen azúcar, ¿sí? Son sustancias que contienen carbohidratos que intervienen en los procesos de las relaciones celulares. Es importante saber esto. ¿Por qué? Porque si ustedes saben, los carbohidratos, cuando se recuerdan que veíamos cuáles eran los principales compuestos, vitaminas, hablábamos de los carbohidratos. Los carbohidratos están compuestos por glucosa, ¿sí? Que permite la activación de la energía de la célula para que pueda realizar procesos y que intervengan en las relaciones celulares, ¿sí?
Eso principalmente en la membrana plasmática. ¿Qué es el retículo endoplasmático rugoso? Nosotros tenemos dos retículos endoplasmáticos en la célula. Tenemos el retículo endoplasmático liso y tenemos el rugoso. Sí, son dos diferentes, que hay que poner atención en esto. El retículo endoplasmático rugoso es un conjunto de tubos y sacos que al comunicarse unos con otros permiten complementar la síntesis de proteínas. Nosotros cuando nos alimentamos o cuando nosotros en el proceso de alimentación para que funcione cada una de las células de nuestro cuerpo, necesitamos vitaminas, proteínas, lípidos y carbohidratos principalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el retículo endoplasmático rugoso? Permite que se sinteticen las proteínas. ¿A qué se refiere? Hoy te quita, verás. ¿A qué se refiere cuando hablamos de sintetizar las proteínas? Quiere decir de hacerlas más chiquitas para que pueda usar la célula en las diferentes funciones. ¿Sí? Entonces, lo que hace el retículo endoplasmático rugoso es sintetizar las proteínas, es decir, de la proteína grande que yo tengo, hacer más chiquita, utilizar lo que yo necesito para las funciones que voy a utilizar en la célula. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que nosotros necesitamos dentro de la célula, mejor dicho, nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos muchas células, ¿sí? Por ejemplo, las neuronas es una célula del cerebro, ¿sí? Los óvulos, los espermatozoides son las células que nosotros tenemos tanto hombres como mujeres. Otro tipo de célula que tenemos en el cuerpo, la sangre, sí, en la sangre nosotros tenemos plaquetas, glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que nos permiten realizar la sintetizar estas proteínas. Entonces, ¿cómo empieza el proceso? Yo cojo las proteínas, como las proteínas, estas proteínas van a ir a mi estómago, van a entrar al torrente sanguíneo y van a ir distribuyendo por diferentes partes de mi cuerpo para poder realizar las actividades que nosotros realizamos con nuestro cuerpo, la respiración, el comer, el dormir, el tener energía, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con la síntesis de proteínas. Es decir, yo cojo la proteína que necesita mi cuerpo, la hago más chiquita y va directamente a otras células para poder realizar las funciones de las células como tal. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, para resumir el retículo endoplasmático, ¿qué es lo que hace? Coger las proteínas más chiquitas, ya no una grande, sino ya sintetizadas, más chiquitas, para poder transportar a el torrente sanguíneo. ¿Sí? ¿Cuál es la función del retículo endoplasmático liso? El retículo endoplasmático liso es un conjunto de tubos que se comunican entre sí. Están comunicados con la membrana plasmática y el retículo endoplasmático rugoso, que es el que vimos anteriormente, para sintetizar ya no proteínas, sino lípidos. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos son grasas, ¿sí? Las grasas que necesita nuestro cuerpo para poder alimentar. Nosotros tenemos dos tipos de grasas, las grasas buenas y las grasas malas. Es decir, colesterol bueno y colesterol malo. ¿Cuáles son los alimentos que tienen grasas buenas? Los frutos secos. Los frutos secos, exactamente, son lípidos buenos. ¿Qué más? Lo que son carbohidratos. No, los carbohidratos son otra cosa. ¿Se acuerdan que al inicio estábamos viendo la membrana plasmática? La membrana plasmática necesitaba carbohidratos, es decir, azúcares. En este caso, como dice su compañera, los lípidos positivos para nuestro cuerpo son los frutos secos, los omegas que encontramos en los pescados, las grasas de las carnes, que son propias del animal y que nos ayudan. Cuando yo hablo de un colesterol malo, de un lípido malo, ahí son grasas saturadas, la salchipapa de la esquina, ya las comidas que son sumamente saturadas, ¿sí? Entonces, el retículo endoplasmático rugoso, ¿qué es lo que hace? Sintetiza proteínas.
El retículo endoplasmático liso sintetiza los lípidos, es decir, las grasas que necesita nuestro cuerpo para realizar las actividades metabólicas de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿En qué nos ayudan estos lípidos? Dentro del proceso del metabolismo. El metabolismo es, por ejemplo, cómo el cuerpo absorbe las sustancias positivas y desecha las sustancias tóxicas, ¿sí? Entonces, para todo este proceso se necesita los lípidos. Los lípidos nos ayudan a metabolizar el calcio a nuestro cuerpo. Es decir, nosotros necesitamos calcio. Los lípidos y el retículo endoplasmático lo que hace es sintetizar para que podamos absorber este calcio. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, avanzo. La mitocondria. Ya, la mitocondria es otra parte de la célula eucariota. Este organelo tiene una parte lisa replegada. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ven en la parte de aquí, son lisas, pero están replegadas. Es decir, tiene la capacidad de tener unos pequeños túbulos para poder transportar las sustancias que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? Es importante también porque la mitocondria en su interior tiene los ribosomas y el ADN. ¿Qué era el ADN? ¿Se acuerdan que era el ADN? Los glóbulos rojos, blancos, plaquetas. No, esas son las células de la sangre. ¿Qué era el ADN? ¿Se acuerdan que yo les decía que cada uno de nosotros era una persona única? ¿Por qué? Porque cada cual tenía un ADN. O sea, nadie va a parecerse a Isabel. No va a haber otra Karina. ¿Por qué? Porque tiene su propio ADN. El ADN es el material genético de cada uno de los seres humanos. ¿Sí? Eso es el ADN. Nuestro propio material genético. ¿Sí? Entonces, la mitocondria lo que hace es contener a los ribosomas y al ADN. ¿De qué está encargada la mitocondria? ¿Sí? Es la que permite obtener energía para formar el ATP. ¿Qué significa este ATP? Este ATP es el adenosín trifosfato. ¿Sí? Este adenosín trifosfato es la sustancia que le permite a la célula tener energía para realizar las actividades y la respiración celular. ¿Sí? ¿Está claro esto? El ATP es el adenosín trifosfato, que es el que nos permite que tenga energía la célula para poder realizar la respiración celular y se encarga también de dar energía para formar el siguiente proceso de nuestra célula. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Lo que hace es encargada de la respiración celular para poder obtener energía, formar el ATP y el adenosín trifosfato. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Ya. Vamos con otra parte de la célula. Otra de las partes de la célula son los lisosomas. ¿Qué son los lisosomas? Principalmente se encuentra, a diferencia de la célula vegetal, que no lo contiene, sí se encuentra en mayor cantidad en la célula animal, ¿sí? Los lisosomas están en mayor cantidad en las células animales, ¿sí? En algunos casos se presentan en las células vegetales, pero no son en su mayoría. ¿Qué es lo que hacen estos? Son para eliminar alguna estructura que no sea dentro de la célula. O sea, es decir, los lisosomas lo que ayudan en las células vegetales es para eliminar alguna estructura dañada, ¿sí? Pero no se encuentran en mayor cantidad. Sí se encuentran en mayor cantidad en la célula animal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen los lisosomas? La función de los lisosomas es digerir la sustancia. Es decir, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos que los anteriores organelos sintetizaron para que se hagan más chiquitos y transportarlos. Entonces llega el lisosoma es el estómago de la célula, ¿sí? Por así decirlo.
Entonces, este estómago de la célula, que son los lisosomas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a digerir las sustancias para poder asimilarlas. ¿Sí? ¿Está claro entonces esto? Como les decía, los lisosomas es el estómago, ¿sí? Por así decirlo, el estómago de la célula. Se encuentra en su gran mayoría en las células animales, aunque en algunas vegetales, pero solo para eliminar estructuras dañadas. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Si tienen preguntas, hagan. Pregúntenme ahorita que puedo saldar sus dudas. ¿Ya? El citoplasma. El citoplasma es el medio interno de la célula. ¿Se acuerdan que yo les decía que en la célula procariota el citoplasma está regado el núcleo con el citoplasma? En cambio, en las células eucariotas, que ya son células más complejas, más formadas, más evolucionadas. Puede ser en los, ¿cómo se dice? En los órganos celulares. Sí, el citoplasma son los órganos celulares de la célula eucariota. Todos los que estamos revisando ahorita son organismos celulares. Es decir, en otras palabras más fáciles, son las partes de la célula. Estamos viendo para qué sirve cada una de las partes de la célula eucariota. ¿Ya? El citoplasma en la membrana, en la célula eucariota se encuentra alrededor de la membrana. Es decir, se encuentra alrededor de todo el núcleo, el citoplasma. ¿Sí? Y se encuentra rodeado por la membrana plasmática. ¿Sí? Está formado principalmente por agua y en él se encuentran todos los órganos. Entonces, ¿a qué me refiero? El citoplasma es toda esta capita que está aquí. Y el citoplasma es la casa ¿de qué? De los lisosomas, de los ribosomas, del núcleo, de los nucleolos, de todas las otras partes de la célula. ¿Sí? Retículo, Citoplasma es endoplasmático, retilo, citoplasma, aparato Golgi, de Golgi, exactamente. El citoplasma. pared celular, cicloesqueleto. El citoplasma contiene a todos esos órganos. ¿Sí? Entonces, el citoplasma es la casita de todos esos órganos. Ya lo sé. ¿Qué es el citoesqueleto? El citoesqueleto es un conjunto de filamentos proteicos dispersos por todo el citoplasma. Es decir, el citoesqueleto complementa al citoplasma, ¿sí? El citoplasma es el que le permite dar, el citoesqueleto es el que le da forma definida a la célula. La forma que nosotros vemos aquí es el que nos permite el citoesqueleto. El citoesqueleto son muchas proteínas, ¿sí? Que permite darle forma a la célula, ¿sí? Y también nos permite dar movimiento. ¿Qué movimiento? No es que las células se muevan como cualquier animalito. ¿De qué movimiento hablamos en la célula? El movimiento interno, es decir, para que las proteínas vayan a ser digeridas por los lisosomas necesitan. Entonces, este citoesqueleto, como está formado principalmente por agua, lo que hace es el que permite que se transporte. Es como la sangre, ¿sí? Es decir, el citoplasma es la vena. El citoplasma es la sangre y el citoesqueleto es la vena, ¿sí? O la arteria. Entonces, ¿qué es lo que hace? Permite que se transporte y haya movimiento de vitaminas, proteínas, carbohidratos, lípidos, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, el citoplasma le da forma a la célula, al igual que el citoesqueleto, y le permite dar también movimiento. Está formado el citoplasma por agua y el citoesqueleto está formado por proteínas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el aparato de Golgi? El aparato de Golgi es un conjunto de sacos apilados, ¿sí? Como lo ven aquí, son muchos saquitos chiquitos que están unidos entre sí, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Están principalmente en la célula, ¿para qué? Para terminar de sintetizar las sustancias. Es decir, por ejemplo, yo me comí una manzana, ¿sí? Los lisosomas, los ribosomas, ¿qué es lo que hicieron? Es separar cuáles son los carbohidratos, cuáles son las proteínas y cuáles son las grasas.
¿Qué es lo que hace el aparato de Golgi? Termina de sintetizar las sustancias, es decir, si ya estaban chiquitas, las termina de hacer más chiquitas para que pueda la célula absorber de mejor manera, ¿sí? Entonces, el aparato de Golgi es el que termina de sintetizar las sustancias que yo necesito para realizar mis actividades, ¿sí? Entonces, el aparato de Golgi lo que hace es, termina de sintetizar las sustancias y las considera en el centro de empaquetamiento, es decir, las tiene listas para que utilice la célula. Entonces, una vez que las sustancias llegan al aparato de Golgi, están listas para que utilice la célula. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, ¿cuál es la importancia de las vacuolas? Las vacuolas son órganos más o menos esféricos, es decir, más o menos así, redonditos. No son esféricos en su totalidad, pero más o menos así, como lo ven aquí en esta imagen que está aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la vacuola? Está encargada de principalmente hacer reserva de sustancias y también sirve para controlar la cantidad de agua en el citoplasma. ¿Para qué sirve principalmente las vacuolas? Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes almorzaron pero ya no merendaron? ¿Un ser humano se muere porque ya no merendó? ¿Sí o no? No, no es cierto. Es decir, a ver, yo no pude comer. No, vayamos algo al más extremo. Todo el día de hoy estuve ocupada y no pude comer. ¿Me puedo morir por no haber comido? No. No es cierto. ¿Por qué? Las vacuolas lo que hacen es reservar las sustancias nutritivas. Entonces, cuando yo no como o no hubo ingesta de alimentación, ¿qué es lo que hacen las vacuolas? Toda esta reserva que tienen, la sacan ¿para qué? Para que nuestro cuerpo pueda seguir funcionando. A pesar de que no he comido, a pesar de que no he tenido alimento en todo el día, las vacuolas lo que hacen es utilizar esas sustancias de reserva para que yo pueda seguir teniendo energía y realizar mis actividades diarias, ¿sí? Entonces, las vacuolas es como la reserva. Es eso que yo tengo guardado por si necesito vitaminas, nutrientes o energía, ¿sí? ¿Está claro eso? Y también controla la cantidad de agua en el citoplasma. No hay ningún tipo de inconvenientes. ¿Está claro hasta ahí? Ya, vamos. ¿Qué son los ribosomas? Los ribosomas son orgánulos no membranosos, es decir, que no tienen una estructura definida, no están dentro de una membrana, sino que están formados por dos subunidades, una mayor y otra menor, que puede estar suelta en el citoplasma o en el retículo endoplasmático rugoso. En ellos se sintetiza proteínas, ¿sí? Entonces, los ribosomas no son estructuras definidas, pero se encuentran en el citoplasma para ayudar al retículo endoplasmático rugoso a sintetizar las proteínas. ¿Se acuerdan que el rugoso sintetiza proteínas y el liso sintetiza lípidos, grasas? ¿Sí? Hay que estar claros en eso. Entonces, lo que hace el retículo endoplasmático rugoso está ayudado por los ribosomas para poder sintetizar las proteínas. Por eso es que dice que no tiene una membrana como tal, sino que se encuentra dentro del retículo endoplasmático. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Ahora vamos a ver la membrana nuclear. La membrana nuclear es una membrana atravesada por una infinidad de poros, como ustedes ven aquí, ¿sí? Muchísimos poros chiquititos. Y esta imagen que está aquí es cómo se ve la membrana nuclear en un microscopio. La parte de acá es como nosotros la vemos en un gráfico, ¿sí? Entonces, ¿de qué está encargada la membrana nuclear? La membrana nuclear está encargada de que entren y salgan las sustancias al núcleo y al citoplasma. Es decir, por ejemplo, nuestra piel. Nuestra piel está cubierta por muchos poros, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen esos poros? Permiten la salida de
sustancias tóxicas, como por ejemplo el sudor, me protege de que no entre porosidades a mi piel, etc. Lo mismo hace la membrana nuclear. Lo que hace es permite la entrada y la salida de las sustancias para que lleguen al núcleo y al citoplasma. ¿Sí? Y por último, el nucleolo. ¿Sí? Es el núcleo de la célula. El nucleolo es un órgano denso y esférico que en su interior guarda al núcleo. ¿Sí? Este se encarga de fabricar los ribosomas para poder sintetizar las proteínas. Entonces, los ribosomas, ¿de dónde salen? Del núcleo, porque el núcleo los fabrica y de ahí los distribuye al citoplasma para que puedan sintetizar las proteínas y se pueda realizar la actividad de la célula. ¿Sí? Entonces, ¿les queda claro para qué sirve cada uno de los órganos que tiene la célula? Es decir, por ejemplo, si yo les digo, yo soy el ser humano, ¿para qué me sirven los pulmones? Para respirar. ¿Para qué me sirve el estómago? Para poder digerir los alimentos. ¿Para qué me sirve el aparato reproductor? Para poder reproducir. ¿Sí? Es exactamente lo mismo la célula. ¿Para qué sirve cada parte de la célula? Es para poder hacer un metabolismo, para poder tener una respiración, para poder sintetizar los nutrientes y poder tener energía para realizar las actividades. ¿Sí? Entonces, la célula hay que compararla como un cuerpo chiquitito, ¿sí? Un cuerpo pequeñito, que tiene cada una de sus partes para poder realizar una función diferente, ¿sí? ¿Cuál va a ser su tarea? Su tarea va a ser realizar la página 76 y 77 del libro, ¿sí? Van a realizar estas dos páginas, me van a enviar al correo escaneado o por foto al WhatsApp, hasta las 9 de la mañana del siguiente sábado. Si se pasan de ese horario, ya no les puedo recibir. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Está claro. Ya, está claro. Entonces, cualquier duda, inquietud, me preguntan con toda confianza. Yo les voy a subir al grupo para las personas que no se pueden conectar el video de la clase y también les voy a enviar las diapositivas para que se guíen. ¿Sí? Además, ustedes tienen el libro donde van a tener un poquito de información más detallada de la clase de hoy que la van a complementar haciendo la página 76 y 77. ¿Sí? ¿Está claro? Ya, chicos, entonces cuídense, no salgan, que tengan una excelente tarde. Tratemos todos de conectarnos, de hacer las tareas para poder tratar de avanzar. Ustedes saben que su juego, sus conocimientos está en juego, ya que no podemos estar presencialmente, pero tratamos la forma también de poder ayudarles a ustedes a que avancen con la materia, ¿sí? Entonces procuren hacer el esfuerzo de conectarse, de leer las diapositivas, de revisar el libro y también de revisar el video por si algo no les quedó claro. En la clase que yo les doy con ejemplos un poco más entendibles. Tal vez es muy difícil entender la palabra ribosoma, pero ya sabemos que los ribosomas son las sustancias chiquititas que ayudan a sintetizar las proteínas. Entonces ya nos queda un poquito más claro, ¿sí? Ya, chicos, muchas gracias por conectarse, que tengan un buen día y que se conecten también a las otras clases para poder avanzar con sus otros profesores. Ya, chicos, cualquier cosa, Ya, Alicia, gracias. me escriben, me preguntan y yo les ayudo. Ya, Alicia, gracias. Chicos, gracias, hasta luego. Gracias.